a esta peña de amigos de los domingos para analizar siempre temas que no son tratados comúnmente en los medios de comunicación y tratarlo con un interés didáctico, informativo, formativo de la población dominicana, que tiene que saber, tiene que estar orientada de que todos esos acontecimientos que parecen muy lejanos no están tan lejanos. De una u otra manera nos afectan para bien o para mal. Miren, yo quiero enfatizar algo que hemos venido diciendo aquí en diferentes intervenciones a propósito del tema que está planteado. El orden mundial que se estuvo configurando después de la caída de la Unión Soviética y el campo socialista, que se inspiraba en una visión utópica de construir un orden global integrado, regido por los mercados, por las tecnologías, que iba a ir básicamente a más libertad, al avance inexorable de la democracia, todo eso que se construyó en esa época. Estoy hablando del principio de los 90. Entró en crisis ya, empezó a descomponerse y ya se puede decir, como dice Peter Zeihan, está en fase de derrumbe, de descomposición, y viene una etapa diferente en la historia de la humanidad. Es el punto. El orden global que concibieron las élites occidentales y particularmente las élites liberales neoconservadoras de Estados Unidos, que, como dice Dobbs, propiamente han ido derivando en unas grandes oligarquías, concibieron ese orden global, asignándole a China un rol. China iba a ser la fábrica del mundo, todas las grandes corporaciones iban a trasladar a China. Ahí se iban a concentrar, empezando por las tierras raras, todos los procesos de producción para lograr, vamos a decir, en la región Asia-Pacífico, la mayor capacidad de producción de bienes para los grandes mercados de consumo del mundo, para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo. Y todo eso se iba a hacer bajo la égida de Estados Unidos, que tenía la moneda de reserva, el dólar, y que tenía el control de las instituciones de ese orden, como lo definió Joseph Nye en La naturaleza cambiante del poder norteamericano, y que además tenía el poder duro, el poder militar, apoyado también por los avances tecnológicos, porque sin duda Estados Unidos sigue siendo la potencia de vanguardia en materia tecnológica en casi todos los campos. Eso se rompió, y se rompió con la crisis del 2008, que fue una crisis de sobreconsumo que se saldó, se pudo superar por el acuerdo de las potencias dentro del G20, y sobre todo por el hecho de que los asiáticos sufragaron el rescate de esa crisis. Y China particularmente, que tenía la tasa de ahorro más alta, porque es un ahorro que lo impone el Estado. Así que teniendo. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, Estados Unidos siguió en una deriva que estaba generando muchas preocupaciones en el mundo. Siguió la saga de las revoluciones de colores, pero la siguió esta vez en Ucrania, porque ese proceso que estalla en el 14 ya tenía antecedentes, usando precisamente a la USAID y otras agencias del gobierno norteamericano. Y con Obama también empezó a partir del año 13 a fomentar
las primaveras árabes. No es que ellos la iniciaron, había condiciones objetivas, pero ellos entendieron que había la oportunidad de podían dirigir, democratizar el mundo árabe, llevar las democracias occidentales al mundo árabe. Esa fue la tónica del discurso de Obama en Ankara, o Obama en la Universidad de Al-Azhar del Cairo. Y lo que vieron Rusia y China fue, bueno, este hegemón de la globalización no se puede mantener. No se puede mantener. Y empezaron el desafío, especialmente con el ascenso al poder de Xi Jinping, que remarcó unas líneas que ya se estaban esbozando. Y los desafíos mayores vinieron en el mar meridional y oriental. Y yo siempre recuerdo ese incidente donde China amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierras raras, que esa amenaza en un contexto de tensiones era propiamente una agresión. Técnicamente, desde el punto de vista de los tratados internacionales, se podía considerar un casus belli. Pero por otro lado, Rusia decidió, bueno, vamos a meternos en Ucrania, en el Donbass y en Lugansk, y vamos a reconfigurar este orden mundial. Y lo hicieron con cierta coordinación, porque se estaba configurando algo, a una institución que no se menciona mucho, que es el Consejo de Cooperación de Shanghái, que es un órgano básicamente euroasiático, continental, para que Euroasia, las potencias euroasiáticas, siguieran una política de Asia para los asiáticos y evitar que potencias extracontinentales entraran en Euroasia. Cuando estalla eso ahí, obviamente, ya el orden mundial entró propiamente en ese proceso del 14 al COVID, y del COVID a la guerra de Ucrania. Y en ese proceso ya llegamos a la conclusión de que ese orden iba a cambiar. Y concluyendo, en Estados Unidos hubo una reacción de nacionalismo de gran potencia que la encarnó Donald Trump. No nos olvidemos de eso, porque hablamos de Estados Unidos, pero en Estados Unidos se está librando esa batalla. Nacionalismo de gran potencia contra la visión de las élites liberales y no conservadoras, que Manuel Todd dice que tienen pensamiento cero o no pensamiento, que lo ha dicho en sus últimos libros. Y esa visión, esa contradicción dominante en los propios Estados Unidos, es la que estamos presenciando. Trump fue destronado en el año 2020 en una maniobra muy astuta de esas élites para poner fin a lo que entendían era una reacción de nacionalismo que ponía en peligro el orden global. Pero lo que se ha visto ahora es que Trump viene con más fuerza, con más mandato del pueblo norteamericano y con un equipo que está bastante compactado alrededor de una visión que no es tan simple. Es una visión que le está diciendo a Rusia y a China: miren, este orden global no funciona, estamos totalmente de acuerdo. Eso, Estados Unidos se va a retirar de los escenarios globales como la policía del mundo, el gendarme mundial, pero lo vamos a hacer en forma ordenada y de común acuerdo. ¿Qué significa? Se está dando lo que pronosticó, un escenario que pronosticó Kissinger en una de sus últimas obras, de un orden de grandes potencias que son bases de civilizaciones. La civilización occidental ahora descansa más en Estados Unidos que en Europa. Y probablemente el futuro, una nueva
que ya estaba en germen, civilización americana, pueda surgir de este proceso, porque eso se esbozó desde el inicio, pero ante la crisis de Europa es muy probable que en esa línea de aislacionismo histórico de Estados Unidos, esa vuelta al aislacionismo, presenciemos próximamente el surgimiento, y lo voy a hablar en la segunda intervención, de ese espacio integrado de las Américas. Con la vuelta de Trump, lo que hay un énfasis en posiciones que se formularon inicialmente en el gobierno, pero Trump no tenía la capacidad de ejecutarlas. En esta ocasión, con los acontecimientos que se han visto, sí, y sobre todo ya que parece que surge la inteligencia de las grandes potencias de primer nivel, porque hay potencias de segundo nivel, que son Europa, si se unifica. Turquía, que quiere renacer como el imperio otomano, la nueva versión del siglo XXI, y India, que sí. América Latina no ha podido tener un centro articulador. India, que de oponerse a la nuclear, quiere su zona el Índico, quiere su zona el Índico. Lo explica muy bien Kaplan, hablando de precisamente. Bueno, América Latina ha tenido el problema Índico, de que ha tenido dos fórmulas de articulación independiente de Estados Unidos, que son el ALBA y el CELAC, y ambas fórmulas plantean un rechazo del sistema productivo. El punto esencial es que ahora, en este escenario, yo creo que estamos en presencia de una reconcentración del gran poder de Estados Unidos en su zona inmediata, Norteamérica, y con proyección a reclamar una especie de alianza continental que integre las Américas, que fue algo que se formuló, miren, en 1895, pero no, o 75, ya se había formulado el primer 95, ya se había formulado el primer planteamiento, y después volvió a formulárselo, formuló el presidente Bush. La conferencia de Lugo. Sí, claro. Entonces, esa idea ha estado ahí presente, estuvo presente en el Congreso de Panamá de 1826, y está también en la base de la doctrina Monroe primigenia, que no pero no es tan simple, Peregrín, porque tú tienes que reconocer que una parte de la economía de América Latina, de los grandes países, es una narcoeconomía. No, espérate, que México es un estado dominado por el narco. Manuel, esos son los escollos que pero son que vencer la situaciones reales. Pero está bien, pero esos son los escollos que tendrá que vencer la nueva región, porque esa narcoeconomía precisamente se desarrolla dentro de una economía global canalla, como la describió Loretta una economía en no es que sea canalla o no. Pelegrín. Vamos a la global canalla. Ya yo concluí. Bien, gracias, Pelegrín.